Muy buenas noches, darle una vez más a cada uno de ustedes. Estamos contentos de poder continuar escudriñando y estudiando más acerca de la palabra del Señor en esta materia que es Panorama del Nuevo Testamento número 2, donde ya estamos por la unidad número 2, donde hemos estado estudiando acerca de las epístolas paulinas eclesiásticas. Ya hemos estudiado la primera epístola a los Corintios. Ahora vamos a continuar con la materia y vamos a entrar un poco más acerca de la epístola de Segunda de Corintios. Así que espero que todos podamos estar predispuestos y pedirle a nuestro Dios que realmente Él sea quien nos ayude a poder entender y comprender más acerca de esta epístola y poder conocerlo mucho más a Él. Como bien ustedes saben, en la epístola de Segunda de Corintios encontramos panoramas que revelan detalles importantes de la vida personal del apóstol Pablo y que a través de ellos conocemos las luchas, las dificultades espirituales por las que él atravesó. También entendemos mejor las profundas convicciones basadas en la revelación personal de Cristo y sus experiencias en el desarrollo del apostolado encomendado a él por el Señor. Además, dentro de la epístola de 2 de Corintios, Pablo es revelado como hombre de varios contrastes. Por ejemplo, podemos ver a un apóstol Pablo que tiene fuerza, pero al mismo tiempo es débil, es humilde, pero posee y usa de su autoridad. También vemos, dando una pequeña introducción para poder entender aún mejor la epístola, que 2 de Corintios complementa el registro histórico del trato del apóstol Pablo con la iglesia de Corintios, que hemos visto o encontramos registrados en el libro de Hechos, capítulo 18, como también en Primera de Corintios, como hemos estudiado en la anterior clase. También contiene información biográfica importante acerca del apóstol Pablo a lo largo de toda la epístola. Es por ese motivo que se dice que Segunda de Corintios es la epístola paulina más autobiográfica por las experiencias del apóstol Pablo en el ministerio. Este libro ofrece soluciones a problemas que uno encuentra en el ministerio actualmente. Ciertos problemas que hoy nosotros podamos tener dentro del llamado, del ministerio que el Señor nos ha dado, podemos ver ciertas comparaciones o soluciones que podemos darle a esas dificultades o a esos problemas ministeriales que hoy en día podamos tener dentro del ministerio en la iglesia. Algo también que es muy importante a tomar en cuenta es que esta carta o epístola fue escrita en medio de muchos conflictos por causa de algunos miembros de la iglesia de Corinto, pero al mismo tiempo refleja el gran amor y gozo del apóstol Pablo allí. En esta epístola el apóstol Pablo refleja sus más grandes emociones como no lo hace en ninguna de sus otras epístolas. Podemos también observar que esta epístola es la menos sistemática, pero la que más revela acerca del apóstol Pablo. También podemos observar que esta carta o esta epístola, o dentro de esta epístola, observamos que el apóstol Pablo hizo una segunda visita a Corinto. Entre la primera carta o la primera epístola y la segunda epístola, el apóstol Pablo hizo una pequeña visita. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 15, vemos que el apóstol Pablo hace eso. El capítulo 2, versículo 1 también nos demuestra: determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza. Y podemos ver esto acerca de que ha hecho una visita intermedia entre la primera, en la cual él compartió y estableció la iglesia, con su última visita a recoger la ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén. Esto específicamente lo podemos notar en 2 de Corintios. Quiero que vamos todos juntos. 2 de Corintios, capítulo 13,
versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esta es la tercera vez. Vemos que el apóstol Pablo pensaba nuevamente volver a la ciudad de Corintio, pero dice es la tercera vez. Entonces la primera fue cuando estableció la iglesia, hubo una segunda que fue intermedio entre primera y segunda de Corintios, ¿sí? Y parte de eso es en el capítulo 2, los primeros versículos que habla acerca de eso, y también una carta entre primera y segunda de Corintios que también fue escrita, pero que no se tiene más conocimiento acerca de esa carta. Entonces vemos claramente que el apóstol Pablo menciona, como también ahí cerca en el capítulo 12, el versículo 14, dice: ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Entonces vemos que el apóstol Pablo visitó la iglesia de Corinto 3 veces. En su segunda visita no tenemos mucha información, pero se puede deducir por las emociones, por lo que el apóstol Pablo escribe dentro de la epístola. Entonces, hasta aquí hemos visto una pequeña introducción. No vamos a redundar más de lo que ya hemos hablado acerca del contexto histórico, económico, acerca de la religión que se vivía, acerca de la incredulidad, la inmoralidad sexual que había en la iglesia de Corinto, porque ya lo hemos visto de una manera un poquito más detallada en la clase de Primera de Corintios. Vamos a comenzar a ver ahora ciertas descripciones acerca del autor de esta epístola. Y cada uno de nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿quién es el autor de la epístola de Segunda de Corintios? Creo que es bastante claro y enfático, de la misma manera como hemos visto en Primera de Corintios, el hecho de que el apóstol Pablo escribió Segunda de Corintios, que tampoco es cuestionado. La falta de cualquier motivo para que otra persona hubiese tratado de falsificar esta carta es sumamente dudable, ya que la carta de Segunda de Corintios es una carta muy personal y biográfica. Este epístola ha llevado aún a los eruditos más críticos a afirmar al apóstol Pablo como su autor. Podemos encontrar también algunas evidencias externas. Y surge la pregunta, ¿cuáles serían entonces esas evidencias externas que podrían comprobar que el apóstol Pablo es el autor de la epístola de Segunda de Corintios? Vamos a citar simplemente dos, ya que no hay mucha controversia con respecto a esto, no hay muchos cuestionamientos, y es el canon de Muratori, que afirma que Pablo escribió 2 veces a los Corintios. Vemos también a Ireneo, que pertenece al mismo periodo, cerca del primer y segundo siglo, que cita la carta más de una vez atribuyéndola al apóstol Pablo. Luego que hemos visto lo claro que es la autoría del apóstol Pablo, como quien redactó o escribió la epístola de Segunda de Corintios, vamos a ver el lugar de redacción. ¿En qué lugar redactó la epístola de Segunda de Corintios el apóstol Pablo? Pablo escribió posiblemente desde Filipos. Vemos que la tradición indica que fue desde Filipo que el apóstol Pablo escribió esta epístola. Hay muchos pasajes que identifican que el apóstol Pablo escribió desde Macedonia, de manera general, pero el lugar dentro de Macedonia es Filipos. Hay algunos de los primeros manuscritos que enlistan a Filipos como el lugar donde se escribió el apóstol Pablo. Y es esta carta, la llamada de Segunda de Corintios. Vemos también que hay muchos pasajes en los cuales manifiesta que el apóstol Pablo estaba en Macedonia. No es simplemente este pasaje, sino que vemos claramente que el apóstol Pablo en muchas ocasiones había mencionado que él estaba en Macedonia.
Vemos acá primeramente en 2 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Vemos al apóstol Pablo que estaba en Macedonia, cuando él recibe las noticias de Tito, y al recibir las noticias de Tito es que él también escribe esta segunda carta, o esta segunda epístola a los Corintios. Entonces vemos que él se encontraba en Macedonia, por lo que podemos leer acerca de esta carta. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, si también podemos ir, 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, menciona lo mismo, dice, cuando vinimos a Macedonia. Entonces vemos que el apóstol Pablo se encontraba en Macedonia. Esta carta, esta epístola, fue redactada en Macedonia. Ahora, la tradición, como habíamos mencionado y volvemos a redundar en esto, de que se cree que fue escrita desde Filipos, ¿sí? Entonces, vemos que Pablo escribió desde Filipos, y podemos ver a través tal vez de 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, que puede dar cierto indicio acerca de eso, donde el apóstol Pablo menciona y dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Ahora, si nosotros buscamos en Filipenses capítulo 4, versículo 15, podemos, tal vez nos da a entender de qué era de este lugar. Dice así, Filipenses, capítulo 4, versículo 15, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Entonces podemos ver a través de estos dos pasajes que es muy probable que se hubiese escrito desde Filipos. Entonces hasta acá vemos acerca del autor, vemos del lugar de redacción de la epístola de 2 de Corintios, ¿sí? Que se escribió en Macedonia, posiblemente o muy probable que se hubiese escrito desde Filipos. Vamos a ver ahora las fechas, en qué año fue escrito la epístola de 2 de Corintios. Esta epístola de 2 de Corintios fue escrita aproximadamente a finales del 55 o principios del 56 después de Cristo. Ahora, ¿por qué sería la fecha más probable en que fue escrita la epístola de 2 de Corintios? Podemos ver un poco lo que hemos argumentado para la fecha probable de la epístola de 1 de Corintios, es que en fuentes extrabíblicas indican que en el 51 después de Cristo es la fecha más probable para el inicio del proconsulado de Galión, que lo habíamos estudiado en Hechos capítulo 18, versículo 12. El juicio de Pablo ante él en Corinto probablemente se llevó a cabo poco tiempo después de que Galión asumiera la posición. Y eso nos da una fecha probable de entre el 52 después de Cristo. Ahora, Pablo navegó a Palestina, eso nos indica en Hechos capítulo 18, versículo 18, y de esta manera concluyó su segundo viaje misionero, regresando a Éfeso en su tercer viaje misionero, probablemente dentro del mismo año, en el 52 después de Cristo. Ahora, Pablo ministró ahí por unos 2 años y medio, donde el apóstol Pablo escribió 1 de Corintios desde Éfeso hacia el término de ese periodo, con mucha probabilidad, ¿sí?, en el 55 después de Cristo. Ahora, debido a que el apóstol Pablo pensó quedarse en Éfeso hasta la siguiente primavera o hasta Pentecostés, 2 de Corintios fue escrita después de que dejó Éfeso y partió hacia Macedonia. La fecha más probable para 2 de Corintios es a finales del 55 o a principios del 56 después de Cristo, como habíamos mencionado. Tuvo que haber sido escrita, ¿sí?, posteriormente, en ese mismo año, ya que habla acerca de las ofrendas que se dieron, que desde el año pasado pudo haber transcurrido un año después de que se escribió 1 de Corintios, como también algunos meses. Por eso que se dice que se ha escrito a principios o a finales del 55,
¿sí? O a principios del 56 después de Cristo. Para ver un poco acerca de esto y comprender un poco más, es bueno pues revisar la anterior clase cuando hemos visto acerca de la fecha de Primera de Corintios. Vamos a ver también acerca de los destinatarios. No queremos hacer muy extensa esta clase de Segunda de Corintios, sino ver tal vez lo más puntual y lo que resalta más acerca de un estudio panorámico de Segunda de Corintios. Los destinatarios. ¿Qué audiencia de destinatarios tuvo la epístola de Segunda de Corintios? Vemos en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice claramente que la audiencia de destinatarios fue la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora, vamos a explicar un poco esto. Ahora, todos los santos que están en Acaya salen incluidos juntos con aquellos en Corinto. Vemos que la provincia de Acaya, dentro de la provincia de Acaya estaba Corinto. Esto puede deberse a que se esperaba, es muy posible, a que gente que no era de la ciudad contribuyese también al fondo del que se habla en los capítulos 8 y 9, acerca de la ofrenda y el por qué ofrendar. O puede también explicarse sobre la base de la ansiedad que el apóstol Pablo sintió por la causa cristiana en sus zonas circundantes, la que podía verse afectada por las dificultades en Corinto, que él está tratando de resolver en este epístola. Entonces vemos que es muy probable, por esos motivos, que el apóstol Pablo menciona que fue escrito a la iglesia que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la provincia de Acaya. Parte de lo que también vamos a estudiar un poco es acerca del propósito de la epístola de Segunda de Corintios. En esta carta, aunque el apóstol expresó su alivio y gozo por el arrepentimiento de la iglesia, de los creyentes en Corinto, como vemos en el capítulo 7, el versículo 8, el versículo 16, vemos que la principal preocupación y motivo, propósito por el cual el apóstol Pablo escribió la segunda epístola a los Corintios fue para defender su apostolado. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 vemos enfáticamente que ese es el tema principal que se va dando, el defender el apostolado, la autoridad del apóstol Pablo. También vemos otro propósito que era el de exhortar a los corintios a reiniciar las preparaciones de la colecta o de las ofrendas que estaban recaudando para llevar a los pobres en Jerusalén, como vemos en el capítulo 8 y capítulo 9. Pero parte del propósito por lo cual el apóstol Pablo también escribía esta epístola era para confrontar a los falsos apóstoles de frente, desenmascarar a los falsos apóstoles. Y esto lo vemos en el capítulo 10 al capítulo 13. Pero para entender un poco acerca de este propósito, es bueno entender primero acerca de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Para entender un poco el propósito, vamos a ver que Pablo envió a su capacitado ayudante Tito a Corinto para que hiciese frente a la situación que se estaba dando. Observamos también, basado en el capítulo 2, versículos 2 y 13 de 2 de Corintios, que el apóstol Pablo dejó Éfeso y se dirigió a Troas, donde tuvo una oportunidad favorable para el ministerio. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba tan profundamente preocupado por las condiciones en Corintio, que habíamos mencionado que posiblemente el apóstol Pablo hubiese ido rápidamente a Corinto, donde se dio una situación difícil, donde el apóstol Pablo emocionalmente se sentía triste por cómo estaban los creyentes en la iglesia de Corinto. Por eso mencionábamos que él estaba preocupado por las condiciones en Corinto y tenía tantos deseos de saber de Tito, ya que él envió a Tito a la iglesia de Corinto, ¿sí? Y que ahora le pueda dar respuesta de qué es lo que había sucedido. Por ese motivo, al no encontrar en Troas a Tito, se dirigió a Macedonia, esperando encontrarse allí con él. Vemos por la misma historia de la epístola que finalmente Tito llegó a Macedonia e informó que los asuntos en Corinto eran por lo general positivos,
pero le dijo al apóstol Pablo que había tal vez una minoría activa que seguía oponiéndose al apóstol Pablo y estaban tratando de desprestigiar, su apostolado. Así como habíamos mencionado, el apóstol Pablo escribe segunda de Corintios para reforzar su autoridad como apóstol de Jesucristo. Le era absolutamente necesario que lo hiciese a fin de preservar la salud de la iglesia. También otro propósito es que escribió para dar gracias por la respuesta favorable hacia él. Habíamos mencionado que la respuesta de Tito también, que muchos se habían arrepentido y que su ministerio, que ahora exhibía, comprendía y también respaldaba a la mayoría de los creyentes de la iglesia de Corintios. Además, sentía que tenía que recordarles acerca, ¿sí?, como habíamos mencionado, de dar a los santos pobres de Jerusalén y cuál debiera de ser su actitud hacia el apóstol Pablo y su autoridad en Cristo. Entonces, ese era el propósito por el cual el apóstol Pablo había escrito esta epístola. Vamos a ver ahora el tema de la epístola de Segunda de Corintios. ¿Cuál es el tema de la epístola de Segunda de Corintios? Debido a las actitudes que había en contra del apóstol Pablo en Corinto, él encontró necesario defender su ministerio y vindicar su autoridad apostólica. Ahora, estudiando uno la segunda epístola de Corintios, vemos que en el proceso que el apóstol Pablo utiliza de defenderse él mismo y su ministerio, el apóstol Pablo revela mucho acerca de la naturaleza del ministerio del Evangelio. Este es el tema principal de la epístola. Esta es la carta más significativa del Nuevo Testamento con respecto a un verdadero ministerio para el Señor Jesucristo. Por ello, tiene un lugar especial en las vidas de los que desean servir a Cristo con eficacia. Es por eso que esta epístola tiene un lugar especial en las vidas de los que desean servir a Cristo con eficacia. Al estudiar la segunda epístola a los Corintios, vemos acerca de la naturaleza del ministerio del Evangelio, que viene a ser el tema central o el tema principal. Todo esto lo vemos en el proceso que el apóstol Pablo utiliza para defenderse él mismo y su ministerio. Entonces es importante notar aquellas cosas o tener en cuenta a la hora de estudiar, a la hora de interpretar la segunda epístola a los Corintios para dar una mejor interpretación, conociendo un poco más acerca del contexto, el propósito, el tema por el cual el apóstol Pablo había escrito esta epístola. También observamos en esta epístola ciertas doctrinas principales que son de bastante importancia. Vemos una primera doctrina que encontramos en la epístola de Segunda de Corintios, y lo encontramos en el capítulo 5, versículo 17 al 21, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces vemos en este pasaje esta doctrina principal, que es la reconciliación con Dios. Vemos que nosotros somos reconciliados por medio de Cristo. Es por eso que menciona aquí, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vemos que Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Entonces la reconciliación con Dios, encontramos esa doctrina y también a lo largo
de la epístola. Otra doctrina principal que encontramos en la epístola es la propiciación sustitutoria de Cristo por los pecados. Ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 21, nos muestra acerca de esta doctrina. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Cristo tomó nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios por él. La justicia de Cristo se nos fue imputada a cada uno de nosotros. Entonces vemos la propiciación sustitutoria de Cristo por los pecados. Él toma nuestro lugar. Y en este sentido, nosotros vemos la obra de Cristo en la cruz pagó la pena por el pecado. Y esto va con lo que habíamos leído anteriormente, acerca de la doctrina de la reconciliación con Dios, donde vemos que el sacrificio de Jesucristo renueva la relación entre Dios y el hombre, que había sido obstaculizada por el pecado. Ahora vemos que en esta doctrina, la propiciación sustitutoria de Cristo por los pecados, vemos la obra de Cristo en la cruz, que pagó la pena por el pecado. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Y vemos también otra doctrina que es principal, que es la garantía de la salvación para los creyentes. Quiero que busquen en 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, que nos muestra acerca de la garantía de la salvación para los creyentes. Y en este caso vemos esa garantía, es que Dios nos adopta como hijos suyos. Como dice el versículo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa garantía de salvación es el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ha sellado. Nuestra garantía de que somos salvos es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. En el capítulo 5, versículo 5, también nos indica lo mismo. Dice: pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Esto lo vemos en diferentes pasajes en la Biblia. Pero vemos que el Espíritu Santo es nuestra garantía. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de salvación para los creyentes. Otra doctrina que nosotros encontramos dentro de la epístola de 2 Corintios es la naturaleza de Satanás. Y lo vemos en diferentes pasajes. En el capítulo 4, versículo 4, si podemos buscar, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Vemos acá que se habla de Satanás, ¿sí?, como el Dios de este mundo, como quien se ha revelado ante Dios. Él es el origen de la rebeldía de las criaturas hacia Dios. Vemos también en el capítulo 11, versículo 4 y versículo 5. Capítulo 11, versículo 14 y versículo 15. Versículo 14 y versículo 15. Dice así: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Entonces vemos claramente que Satanás se disfraza de ángel de luz, que Satanás es el Dios de este mundo. Entonces nos indica ciertos atributos o cierta naturaleza de Satanás. Y podemos encontrar aún otras doctrinas más. Pero por cuestión de tiempo hemos mencionado simplemente algunas o las más importantes. Ahora hemos visto ciertas doctrinas principales dentro de la segunda epístola de Corintios. Ahora vamos a observar el carácter de Dios en la epístola de segunda de Corintios. ¿Cómo podemos ver a Dios en esta epístola? ¿De qué manera Dios se refleja o de qué manera Dios se manifiesta a nuestras vidas? ¿O cómo podemos conocer? ¿Qué características, qué atributos podemos conocer de nuestro Dios? Vamos a comenzar ahí en el capítulo 1, 2 de Corintios, versículo 3, que nos muestra dos atributos de Dios. Número 1, vamos a leer versículo 3, capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, en este pasaje vemos dos atributos importantes. Tenemos a un Dios que es consolador, a un Dios que consuela, y tenemos a un Dios misericordioso. Qué lindo es saber que tenemos a un Dios misericordioso. Qué lindo es saber que tenemos a un Dios de toda consolación. Capítulo 7, versículo 6. Fíjense, esto es algo muy lindo de poder saber. Capítulo 7, versículo 6 dice: pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dios consuela a los humildes. Tenemos un Dios que consuela. Tenemos un Dios misericordioso. Pero también vemos en la epístola de 2 de Corintios que tenemos un Dios que es amoroso. Vamos ahí al capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que ama a aquellos que realmente ofrendan, dan con alegría. Entonces tenemos un Dios, habíamos mencionado, que consuela, tenemos un Dios que es misericordioso, tenemos a un Dios que es amoroso. Capítulo 13, versículo 11, menciona acerca de lo mismo. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. ¿Qué tenemos? Tenemos a un Dios de paz y tenemos a un Dios de amor. Tenemos un Dios amoroso. Qué lindo que al poder estudiar esta epístola vamos conociendo muchas más cosas acerca de nuestro Creador. También vemos en capítulo 4, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, vemos otros atributos o cualidades o características de nuestro Dios. 4:6 dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos también que tenemos a un Dios que es glorioso, un Dios que consuela, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Tenemos a un Dios glorioso. Pero no solamente eso, sino que también en el capítulo 6, versículo 7, vamos a ver, capítulo 6, versículo 7, dice: en palabra de verdad,
en poder de Dios y con armas de justicia a diestras y a siniestras. Vemos que el enfoque aquí, lo que estamos buscando es cómo vemos a Dios, qué características encontramos de Él. Y una característica acá en el capítulo 6, versículo 7, es que tenemos a un Dios que es poderoso, en poder de Dios. Tenemos un Dios poderoso. En el capítulo 9, versículo 8, vemos también que enfatiza este aspecto o esta cualidad de Dios. Capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y poderoso es Dios. Tenemos un Dios poderoso. Un Dios que para Él no hay nada, pero nada que sea imposible para nuestro Dios. Todo lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, porque es un Dios todopoderoso. Vemos acá, hablando acerca de Jesús, en el capítulo 13, versículo 4, que enfatiza nuevamente lo mismo. Dice, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Teniendo saber que es ese poder de Dios que también nosotros podemos mantenernos firmes y seguir dentro del ministerio. Tenemos un Dios poderoso, pero también tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Así que amados, capítulo 7, perdón, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Habíamos leído en el capítulo 6, del versículo 14 al 18, si ustedes pueden leerlo más, y cómo llega al capítulo 7 y menciona que es un Dios que cumple sus promesas. Como tenemos tales promesas y sabemos que Dios lo va a cumplir, entonces limpiémonos de toda contaminación. Si nosotros nos limpiamos, ¿cuál era la promesa? 6:18, y si seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces vemos un Dios que cumple sus promesas. Si Dios dice que eso hará, eso va a suceder. Capítulo 1, versículo 20, respalda lo que venimos mencionando. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, se va a cumplir, se va a hacer. También tenemos a un Dios que es reconciliador. Lo habíamos estudiado según de Corintios capítulo 5, versículo 18 y versículo 19, manifiesta esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 19, Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Vemos que tenemos a un Dios reconciliador. Otra característica o el carácter de Dios que nosotros podemos ver en la epístola de 2 de Corintios lo encontramos en el capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17, y dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios es Espíritu. Entonces son algunas de las características, las cualidades, o cómo podemos ver a Dios en la epístola de 2 de Corintios. Entonces vemos un pequeño bosquejo general de la epístola de 2 de Corintios, que vemos en el capítulo 1 hasta el versículo 11, vemos acerca del saludo del apóstol Pablo o la introducción habitual en cada una de sus cartas. Luego vemos que el apóstol Pablo habla acerca de su ministerio en el capítulo 1, del versículo 2 hasta el capítulo 7, versículo 16.
donde vemos acerca de la naturaleza del ministerio, donde nos cuenta acerca de la ausencia de Tito y cómo él estaba buscando a Tito. Vemos el triunfo del ministerio dentro de estos pasajes. Vemos también las pruebas que uno sufre dentro del ministerio, la motivación del ministerio, la conducta del ministerio. Vemos la importancia de poder exhortar como tarea dentro del ministerio que cada uno de nosotros llevamos. Vemos también el capítulo 8 y el capítulo 9, cómo el apóstol Pablo menciona acerca de la colecta o las ofrendas que se estaban juntando para poder llevar a los pobres en Jerusalén. Ahí nos indica acerca también del propósito de las ofrendas, los procedimientos de cómo poder juntar cada una de esas ofrendas y la promesa que ellos habían hecho de ofrendar. En el capítulo 10 hasta el capítulo 12 vemos el apostolado de Pablo, donde podemos observar en el capítulo 10 acerca de la autoridad apostólica, el apóstol Pablo defendiendo su autoridad apostólica. Vemos su conducta, la conducta apostólica del apóstol Pablo, en el capítulo 11, el versículo 1 al versículo 15. Vemos el sufrimiento apostólico, ahí mismo, en el capítulo 11, el versículo 16 al versículo 33, todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar por servir a Cristo y porque él era un apóstol de Cristo. En el capítulo 12, versículo 1 al versículo 13, vemos que el apóstol Pablo menciona acerca de las credenciales apostólicas. Vamos a leer un poco acerca de eso. En el capítulo 12, versículo 12, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Entonces vemos acá las credenciales apostólicas del apóstol Pablo. Luego también vemos acerca de la visita que el apóstol Pablo quería hacer desde el capítulo 12, versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo anuncia su tercera visita y que él quiere volver otra vez a la ciudad de Corinto. Entonces, vemos parte de eso, vemos las advertencias del apóstol Pablo que él hace, vemos la bendición del apóstol Pablo a lo último en la epístola, del versículo 11 al versículo 14, con lo que es el epílogo, los saludos o la doxología final. ¿Sí? Entonces es un pequeño bosquejo acerca de la epístola de Segunda de Corintios. Entonces hemos podido ver, valorar un poco acerca de una pequeña introducción, algo del contexto, tal vez para poder complementar a lo que ya hemos estado hablando en la primera epístola a los Corintios. Hemos visto acerca del autor, hemos visto el lugar de redacción, hemos visto la fecha en la cual fue escrito, hemos podido observar acerca de los destinatarios, acerca del propósito por el cual fue escrita la carta. Sí, hemos visto acerca del tema de las epístolas de Segunda de Corintios, cuáles son algunas de las principales doctrinas también que encontramos en Segunda de Corintios, cuál es el carácter de Dios en Segunda de Corintios, de qué manera podemos ver el carácter de Dios en la epístola de Segunda de Corintios, y hemos visto un pequeño bosquejo de la epístola. Así que, sin más, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos atentos para poder responder. Que Dios le bendiga mucho.